Bien, buenas noches a todos. Hola a todos, como suelo saludar. Bienvenidos a esta nueva presentación de COVID en concreto. COVID en concreto es una presentación, una serie de presentaciones que hemos hecho del Hospital de la Universidad del Norte, la Universidad del Norte, el grupo de medicina interna, en donde queremos discutir, presentar aspectos puntuales relacionados con la pandemia. Y el día de hoy vamos a revisar un tema realmente importante. Vamos a revisar aspectos relacionados con el impacto que tienen las falsas noticias, los comentarios tendenciosos, las informaciones erróneas en el quehacer diario del médico, en el quehacer diario de la sociedad, porque no nos digamos mentiras, estas noticias, lejos de producir beneficios, es en realidad un retroceso lo que nos ocurre. Veamos un ejemplo, de estas noticias. Yo no sé si se oyó o no se oyó el video. Desafortunadamente, la tecnología todavía nos atropella y esto está un poco crudo. Le falta un hervor, como dirían las señoras, pero la presentación, el video, recoge las palabras de un neumólogo, epidemiólogo peruano, en donde el neumólogo epidemiólogo peruano trae a colación que el grupo italiano descubrió cómo tratar adecuadamente los pacientes con COVID-19 y lograron en 48 horas, literalmente, frenar los casos de 20,000 personas y unas cifras estrambóticas. Y esto corrió como pólvora, en todas partes. Aquí en Barranquilla se hicieron llamadas diciendo de que el grupo de los italianos había curado a gente, que había que darle aspirina a los pacientes, una serie de cosas que comienzan a calar rápidamente en las personas. Entonces, este ejemplo nos sitúa en una posición en donde tenemos que hablar en términos de lo que realmente existe. Entonces, quiero comenzar presentando a los invitados que tenemos esta noche. Angelina nos va a ayudar. Está el doctor Diego Biasus. El doctor Diego, buenas noches. Diego es internista infectólogo. Buenas noches, Elías. Diego es internista infectólogo del Hospital de la Universidad del Norte, una persona de amplia experiencia y que tiene conocimientos sólidos al respecto. También está invitado esta noche el doctor Jorge Luis Quintero Barrios, internista neumólogo, que las infecciones pulmonares y los compromisos pulmonares son claves en esta pandemia. Y el director científico, Jorge, buenas tardes, buenas noches ya. Y el director científico de nuestro hospital, médico internista, doctor Hugo Macareno, que también nos va a hablar de estas relaciones que tenemos entre las noticias falsas y el COVID y el impacto que estas noticias tienen en el quehacer diario. Diego, yo quisiera que nos hablaras un poco, comenzando por algo bien importante, y es que se oye decir, y hubo un video que fue viral, que tuvo más representaciones que otras noticias mucho más sólidas, con relación a que este virus es un virus sintetizado malévolamente.
para que la gente se enfermara. Comencemos por esa fake news. Buenas noches, Elías, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a estar aquí compartiendo con ustedes, pues, este tema que, como dice Elías, pues ha generado muchas noticias falsas, y probablemente una de las noticias o de los temas que más múltiples noticias falsas ha generado es precisamente el relacionado con el origen de este coronavirus, ¿sí? Prácticamente al día de hoy ya hay muchos expertos a nivel del mundo, expertos en el tema, que han desmentido que este virus ha sido creado en un laboratorio. Aunque no está todavía claro cuál es el origen de este virus, los estudios filogenéticos que han hecho estos investigadores y que han sido publicados en revistas muy importantes como la revista Lancet, pues apuntan a que al día de hoy probablemente el virus viene precisamente de murciélagos y que de allí ha pasado directamente al ser humano, o a través de mutaciones o recombinaciones que ha hecho, bueno, en un hospedero intermediario, y posteriormente sí pasó al ser humano. Y este hospedero intermediario, pues, probablemente ha sido algún animal de estos vivos que estaban en el mercado de Wuhan, ¿sí? Pero tampoco sabemos todavía precisamente cuál es este hospedero intermedio. Como lo comenté, hay unas revistas o ya se han publicado artículos en revistas muy importantes que indican que el virus no ha sido manipulado, que el virus no ha sido creado en un laboratorio. Bueno, estos estudios pues lo que muestran es que la afinidad que tiene el virus hacia el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, esta gran afinidad que tiene, pues probablemente ha sido resultado de la selección natural, ¿sí? Y que no es posible por los análisis computacionales que ellos hacen, pues que este virus es poco probable que haya sido creado. Y los investigadores, pues ellos colocan dos escenarios posibles. Un escenario posible establece probablemente que este virus, bueno, estuvo vinculado a los animales en Wuhan. Es probable que hubiera pasado directamente del murciélago a los humanos. Bueno, y que en el humano inicialmente pues hubiera adquirido algunas características genómicas de adaptación, y que en estos pues, primeros días no hubiera sido detectado, y que después estas características genómicas pues hubieran permitido que se pudiera difundir más fácilmente y así generar un poco la pandemia que estamos viviendo en este momento. Y el otro escenario es el que coloca un huésped intermediario, que del murciélago pasó a un huésped intermediario, y este huésped intermediario todavía no se conoce. En las noticias igualmente se ha hablado mucho de que pueden ser los pangolines, pero la literatura también aquí es variable. Hay algunos artículos que están a favor, otros artículos que están en contra de esto, pero lo que sí se sabe, como ha ocurrido con los coronavirus anteriores, por ejemplo con el SARS o con el MERS, donde tenían un huésped intermediario, como los camellos en el caso del MERS o las civetas en el caso del SARS, es que este huésped intermediario puede funcionar para que el virus recombine o para que haga ciertas mutaciones, de tal forma que se adapte mucho más fácil después a pasar al ser humano. Entonces, bueno, como lo comentó Elías, es una noticia. Han salido múltiples noticias falsas relacionadas con este tema, con el origen del virus, pero yo creo que al día de hoy la evidencia y lo que nos muestran los expertos con los estudios genéticos es que es poco probable que haya sido creado en un laboratorio o que haya sido manipulado por seres humanos. Gracias, Diego, gracias. ¿Pudieras explicarle un poco a la audiencia qué es una zoonosis? Bueno, este virus, esta enfermedad se considera como una zoonosis. La zoonosis, si nos vamos, por ejemplo, a la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, bueno, es una enfermedad, es una infección
que se transmite, que naturalmente se transmite desde animales vertebrados al hombre, ¿sí? Y podríamos decir que en el mundo hay más de 200 zoonosis descritas y que están relacionadas con infecciones por bacterias, por parásitos, por virus, que prácticamente el 50% de las zoonosis son de distribución mundial. En países donde tienen estadísticas adecuadas de zoonosis, como por ejemplo Estados Unidos, ocurren cerca de 4 millones de casos de zoonosis al año. Y lo que se ha visto es que la zoonosis en los últimos años, en las últimas décadas, pues han venido incrementando o han venido reapareciendo, y probablemente esto está relacionado con factores sociales y con factores económicos y culturales. Y dentro de esto, pues cabe mencionar un poco el aumento de la población, la globalización, la migración y el desplazamiento tanto de humanos como de animales de áreas silvestres, pues a zonas donde los humanos están, como ocurre o como ocurrió en este mercado de Wuhan. Pero bueno, ejemplos de zoonosis tenemos muchos: la rabia, la brucelosis, la cisticercosis. Dentro de las infecciones virales, la misma influenza aviar, bueno, donde han ocurrido muchos casos también en China, leishmaniasis, toxoplasmosis, es decir, zoonosis. Tenemos muchas de distribución mundial, y lo que hemos visto es que vienen aumentando en los últimos años, en la última década. Y seguramente vamos a tener nuevas, porque eso hace parte del proceso biológico. Claro. Hablando un poco más ahora de la parte de las terapias y esto del esquema de manejo de los italianos, que ha comenzado a caer en uso y a mencionarse. El doctor Quintero, que es neumólogo y que pertenece al grupo de medicina interna de la Universidad del Norte, ha estado muy de cerca viendo, al igual que el doctor Biasus, los pacientes con compromiso pulmonar en COVID. ¿Qué opinas, Jorge, de esto, de esta famosa cura inventada por los italianos? Bueno, buenas noches. Digamos, cuando empiezo a hablar de noticias falsas, hay noticias que son, digamos, fácilmente determinables que son falsas. Por ejemplo, el decir que el virus fue creado en un laboratorio es falso, porque podemos tener el virus, sabemos genéticamente cómo se desarrolla y sabemos cómo progresa en el tiempo. Entonces sabemos que eso no es cierto. Además, sabemos cómo es el comportamiento de los coronavirus, de los beta coronavirus específicamente. Entonces, digamos que esas son noticias que con un poquito de conocimiento y búsqueda uno puede saber que eso es falso. Pero hay otro tipo de noticias falsas, que son las noticias que cogen cosas ciertas o cosas que pueden ser reales y cambian o se tergiversan las cosas reales de una manera tal que tú no sabes dónde arrancó la teoría y cuál es el tal protocolo que están diciendo que usan en Italia. Entonces, bueno, con esto, digamos, empezando, pues hay varias cosas. Lo primero es, digamos, el tipo de compromiso que tienen los pacientes. En la primera reunión que tuvimos hablamos de esos fenotipos que describían en la parte del norte de Italia, como el fenotipo H y el fenotipo L, en cuanto al, digamos, al tipo de compromiso pulmonar que genera hipoxia. Esa, digamos, fue como la primera parte, pero finalmente también cosas que se encontraron en los focos iniciales de la pandemia era que los pacientes que tenían COVID tenían un mayor riesgo de tener trombos y generar coágulos. Entonces, esos coágulos estaban en las piernas hasta un 20% y en un grado, digamos, de ese porcentaje de pacientes que tenían coágulos, podían hacer embolías pulmonares y descompensaciones rápidas asociadas, digamos, a este componente vascular de la enfermedad. Y el componente vascular existe precisamente, digamos, porque el virus del SARS-CoV-2 se pega al endotelio vascular a través de
de ECA y eso también lo conocíamos. Pero de ahí a decir que tratando el compromiso coagulopático, estos pacientes se curan, o de que tratando el compromiso coagulopático, estos pacientes ya no van a generar una SDRA, hay un trecho largo y de hecho, digamos, inexistente, por decirlo de alguna manera. De esto también sale la teoría que los pacientes cuando los intuban los matan. Entonces, obviamente se basa en un hecho cierto y es si el paciente requiere ventilación mecánica, es un paciente que tiene mayor riesgo. Tenemos algo de dificultades con la audición. ¿Del mío? Perdón, Jorge, discúlpame, tenemos algo de dificultades con la audición en este momento. Vamos a ver, un momentito. Está todo ok, listo. Ya puedes, qué pena te interrumpí, ya puedes seguir. No, tranquilo. Entonces, como les decía ahorita, digamos que se parte de un hecho cierto. Paciente que está intubado y que está conectado a la ventilación mecánica tiene mayor potencial de morirse. Eso es cierto. Pero obviamente se muere porque tiene mayor riesgo, porque ya se empeoró, porque tiene un mayor complejo pulmonar, un mayor compromiso de la oxigenación. Entonces, digamos que otro tipo de noticias falsas, que es coger algo real y tergiversarlo de una manera tal que convierten, digamos, algo que es cierto en algo que realmente es falso, es algo con lo que tenemos que tener, digamos, muchísimo cuidado. Esto es difícil para una persona experta como tú, es fácil entenderlo, pero para una persona que no es médico probablemente, aunque siendo médico no está trabajando en el área como tú, por ejemplo, trata de explicar cómo pescar que esto es falso. ¿Cómo sería la cosa? Yo creo que, digamos, la primera manera de hacerlo es que si algo suena demasiado bien, seguramente es falso. Sí. Nada de todo esto es fácil. Esto no es fácil. Si a ti te dicen vamos a tener soluciones fáciles a un problema, porque a nadie se le había ocurrido que poniendo, por decir algo, la cloroquina o la hidroxicloroquina, vamos a solucionar el problema. Hombre, es que esto ya se intentó hace 100 años cuando fue la influenza española. Entonces, básicamente lo mismo. Y obviamente no hay ninguna terapia en este momento que genere un impacto suficiente, ninguna terapia en este momento genera un impacto suficiente para lograr algo distinto a lo que estamos haciendo con el apartamiento social y cuarentena, ¿sí? Entonces, no existe en este instante. Si a usted le aparece mañana o pasado, la cura milagrosa es tomar agua de berenjena, le echa una cloroquina y se la toma y eso le quita los coágulos y además ya no lo intuban, eso es mentira. O sea, cualquier respuesta fácil a este problema es falsa. Eso, digamos, es como la regla de oro. Nada tan bueno se convencen. Eso no es tan fácil. Muy bien, gracias Jorge por tu comentario. Van viendo ustedes que esto no es fácil, pero pues hay cosas por hacer y tenemos elementos que nos permiten, que nos ayudan y la ciencia está trabajando. Quiero decirles que esto de crear fake news tiene su rédito, por supuesto. No se crean fake news porque sí. Se estima que en Europa una persona que se dedique a hacer fake news puede ganarse de 4.000 a 5.000 euros mensuales. O sea que algo queda por estas cosas. Hay fake news. Esta que tú hablaste, Jorge, es una fake news bien elaborada, pero hay otras fake news que son más caseras. Le pedí a Hugo que revisara un poco el tema, al doctor Hugo Macareno, nuestro director de la Universidad del Norte, nos acompaña esta noche y le pedí a Hugo que revisara un poco de estas noticias falsas caseras. Hugo, muy buenas noches a todos.
Bueno, al respecto sobre las fake news o noticias falsas, creo que son tan antiguas como la misma humanidad. Pues leyendo parte de literatura de novela histórica, que es uno de los géneros que particularmente me encantan, uno ve que la mentira era de las cosas que utilizaba siempre el enemigo para intentar diezmar lo que era la moral de las tropas, ¿no? En las guerras, y de ahí en adelante creo que ha sido una práctica consuetudinaria a través del tiempo y no es diferente en estos casos. Y no solamente se ha utilizado en épocas de guerra, sino también en relación a la salud. Vemos que de la epidemia pasada, de la epidemia del Zika, aproximadamente el 40 a 45% de todas las noticias que salían eran falsas. Y eso se demostró y hay, digamos, bibliometría al respecto que habla muy bien de qué pasó en esa época. Acerca de lo que utilizan en el hogar, hay muchísimas cosas que he encontrado, unas que me he quedado muy atónico, otras que realmente ponen a uno a pensarlo como médico. Dentro de las primeras cosas que quiero hablar es dentro del gran espectro del autocuidado está el evitar automedicarse. Entonces, independiente de lo que hayan dicho, independiente de cuáles son las estrategias de tratamiento que el personal médico puede llegar a implementar, que como bien ya lo dijo el doctor Quintero, no hay ningún tratamiento eficaz hasta el momento para tratar o prevenir la aparición de esta epidemia. Hay que ser muy cautos a la hora de intentar automedicarse, o sea, hay que evitar la automedicación a toda costa. Sé que han habido, se ha hablado mucho de la cloroquina, hidroxicloroquina, y últimamente he encontrado mucha información sobre agregarle aspirina como parte del tratamiento adicional. Y aspirina a unas dosis muy altas por aquello del efecto antiinflamatorio, probablemente alguien que leyó de la cascada de citoquinas y de que esto era una sobreexplosión de inflamación corporal que existía, se utilizaban aspirinas a altas dosis, he leído desde 500 miligramos hasta 1500 miligramos al día. Lo más seguro es que le vaya a crear un sangrado digestivo o probablemente una úlcera acidopéptica, pero no hay nada demostrado al respecto, ni con este ni con ningún medicamento. He leído también sobre la pimienta picante en sopa o en comidas como método para prevenir, lo mismo de pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo, beber metanol o etanol. Ninguna de estas cosas ha demostrado que prevenga la infección por COVID. He leído sobre que los teléfonos con tecnología 5G pueden propagar el COVID-19, cosa que eso está absolutamente, digamos, no hay ninguna base científica que haya demostrado o que por lo menos haga presumir de que esto puede llegar a ser una noticia falsa. Algo de que se habló mucho en el trópico en nosotros, y es que el calor mata y pulveriza el virus y que eso evita que nos pueda dar. Realmente hay algunos estudios que se habló de que puede que el virus a cierta temperatura y con ciertos factores de humedad puedan disminuir su vitalidad al medio ambiente, más no morirse inmediatamente. Y eso lo vemos con las cifras día a día que en nuestro Caribe no son tan afortunadas, y vemos cómo crece de manera diaria en Cartagena, en Santa Marta y en nuestro medio, en Barranquilla, Soledad y los pueblos cercanos. Día a día el número de pacientes contagiados. Dice que el hecho de poder contener la respiración durante 10 segundos o más sin toser o sentir molestias es un factor predictor de no tener la enfermedad. En esto hay que tener mucho cuidado. Se ha hablado que hasta un 80% de los pacientes pueden ser con síntomas muy, muy leves o incluso no tener ningunos síntomas y ser portador de la infección y transmisor de la infección. La ingesta de alcohol por ningún motivo protege a los pacientes de desarrollar COVID-19. Ni el frío ni la nieve también puede matarlo. Sé que por acá no hay nada de eso, pero también he leído de esto en otras latitudes
El agua caliente para el baño, si bien relaja y si bien nos puede ayudar, y uno de los mecanismos que se ha recomendado es bañarse una vez uno llegue de la calle, no quiere decir que el agua caliente vaya a matar el virus como tal. Han hablado de vectores caseros como son las moscas y los mosquitos. No está demostrado hasta este momento, pero tampoco está totalmente descartado, y ahí sí quiero dejarlo bien claro. Probablemente, como esto es de método de contacto, pudiese llegar o no pudiese llegar, pero no hay hasta el momento nada demostrado que exista un vector de este tipo para la transmisión en casa. He leído también sobre secador de manos como método preventivo por el calor irradiado alrededor de uno para intentar quitar el riesgo del virus que está alrededor. Se han descrito también sobre lámparas de luz ultravioleta para desinfectar manos u otras zonas de la piel, que es un riesgo exposicional importante sin conocer los daños o lo deleterio que puede llegar a ser, incluyendo quemaduras de este tipo. Los termómetros sin contacto no detectan COVID, que es otra de las fake news que he visto y he leído. Los termómetros sin contacto, los infrarrojos, pudiesen llegar a identificar las personas que tienen fiebre, pero la causa de la fiebre va a ser individual, a que sea o no sea COVID. Entonces, lo máximo que pudiésemos tener es que se identifique la fiebre en los pacientes. Y las vacunas contra la neumonía, ya sean para virus o bacterias, no previenen el coronavirus, pero vale la pena aclarar que estas vacunas, si están en los grupos de riesgo y todo lo demás, se siguen recomendando para evitar las infecciones a los gérmenes a los cuales ya se ha demostrado su eficacia. El ajo, el comer mucho o poco ajo, lo que le puede alterar probablemente es el aliento, una halitosis o algo por el estilo, pero tampoco previene absolutamente nada sobre el coronavirus. Una de las cosas muy importantes, no hay discriminación en edades para la afectación por el coronavirus. Se ha descrito que a edades mayores hay mayor riesgo de complicaciones, más no que no pueda afectar a personas jóvenes e incluso niños y neonatos o lactantes en sus primeros meses de vida. Los antibióticos no sirven como tal para tratar ninguna infección del coronavirus. En el ámbito médico los utilizamos cuando existe la duda de que pueda haber una infección bacteriana concomitante a la infección por el virus. Por último, quiero decirles que los mecanismos de prevención, como son el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas en zonas públicas, siguen siendo las estrategias en conjunto más eficaces, y la idea es prevenir a toda costa. Hugo, muy amplia tu exposición, muchas gracias, así es, eso está plenamente definido. Vamos a hablar un poco, Diego, con relación a las noticias falsas, y ya podemos entrar todos en grupo con relación a la vacuna. Hay una tendencia en el mundo de algún grupo fuerte, inclusive antivacunas. Entonces, ¿qué opinas, Diego? ¿Nos puedes hablar un poco de la parte de las vacunas y su relación con noticias falsas en esto del coronavirus? Sí, las noticias falsas que aparecen sobre las vacunas, pues han sido relativamente frecuentes, ¿no? No solo en el hecho de que las vacunas de pronto saldrán de forma rápida, o incluso que las vacunas un poco bien tienen compuestos, o que no se está colocando inclusive la vacuna, sino que se está colocando, es un detector para saber en dónde estamos y qué realizamos cada día. Lo cierto es que las vacunas han salvado muchas vidas desde que las tenemos disponibles.
y pues lo que se espera un poco con esta vacuna, o lo que se está trabajando con esta vacuna, pues también viene en relación a esto, en generar una inmunidad adecuada en la persona en la que se coloca la vacuna, para proteger de infecciones futuras contra este coronavirus. Y es un poco lo que se espera, un poco es lo que se quiere, o es el objetivo cuando se intenta generar la vacuna contra este coronavirus. Las personas que manejan todo este tema de vacunas, pues siempre han indicado desde un principio que desarrollar una vacuna lleva muchísimo tiempo. Bueno, encontrar un poco los antígenos que generen los anticuerpos, después los análisis y los experimentos que se hacen para saber si se generan anticuerpos de forma adecuada, después los estudios que se hacen a gran escala para finalmente poder hacer que la vacuna pues sea de distribución ya de forma generalizada y para toda la población. Entonces, en promedio, pues se habla de 1 año, 18 meses para poder obtener la vacuna. Pero como lo comento, las vacunas tienen evidencia, disminuyen la mortalidad, nos curan o han hecho desaparecer ciertas infecciones, y pues nos toca un poco esperar a ver cómo van avanzando, cómo se va desarrollando todo este tema, cómo va avanzando el desarrollo de la vacuna para este coronavirus. El tema de la vacuna, y es la parte que todo el mundo anhela, que todo el mundo espera, pero también todo el mundo anhela y todo el mundo espera saber si tiene o no tiene el coronavirus. En las pruebas de laboratorio tenemos algunas dificultades intrínsecas en esta parte, en este aspecto del tratamiento y de la detección de la enfermedad. ¿Qué pudiéramos comentar? Diego. En cuanto a las pruebas, sí, es cierto que las pruebas tienen ciertas limitaciones. Cuando nosotros hablamos acerca de que las pruebas pues nos ayuden al diagnóstico, pues necesitamos pruebas que nos detecten en realidad todas las personas que estén enfermas, así como las personas que no estén enfermas. Y pues debemos tener en cuenta que las pruebas que tenemos disponibles para hacer diagnóstico de la enfermedad, pues tienen limitaciones en el sentido precisamente de detectar todos los que están enfermos, que puede detectar un porcentaje menor, y que probablemente esto se mejora si se hacen 2 pruebas en aquellos pacientes en los que sospechamos que en realidad puedan tener la enfermedad. En relación con las noticias falsas que se ha escuchado precisamente con las pruebas diagnósticas, se habla mucho acerca de cómo las pruebas serológicas, es decir, las pruebas que detectan anticuerpos, hasta cierto punto, pues pueden ser útiles precisamente para detectar aquellas personas que han desarrollado inmunidad, y que a futuro aquellas personas que tienen estos anticuerpos, pues es probable que no vuelvan a adquirir la enfermedad, ¿no? Pero aquí debemos un poco decir que estas pruebas detectan estos anticuerpos, pero tener estos anticuerpos no quiere decir que definitivamente seamos inmunes. No se sabe tampoco cuánto es la duración de estos anticuerpos en sangre, y es un tema que se está investigando mucho, y que probablemente en las próximas semanas, en los próximos meses, pues tengamos una mayor información acerca de si en realidad los anticuerpos que se generan pueden ser útiles para prevenir infecciones futuras, y si permanecen por un tiempo suficiente para protegernos contra este coronavirus. Y aquí debo hacer notar que aparte de este coronavirus, pues ya prácticamente teníamos otros 3 coronavirus que existen en el ambiente, que causan infecciones en los seres humanos, que generalmente tienen un patrón estacional, y que pueden tener, o las personas pueden tener infecciones relacionadas con estos otros coronavirus. Pero con los últimos coronavirus, como el SARS, como el MERS, o con este mismo coronavirus, todavía no tenemos mucha evidencia
precisamente de esta inmunidad protectora, pero yo creo que en las próximas semanas, en los próximos meses ya saldrá mayor información acerca de la utilidad de pruebas para detectar anticuerpos y si los anticuerpos definitivamente nos protegen de reinfecciones futuras. De pronto, ahí quisiera también como hacer un punto. Digamos que hay cosas que como médicos sabemos y que como médicos duramos mucho tiempo entrenándonos en entender. Eh, y una de esas es la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica es una prueba que tú usas asociada a una idea clínica o una sospecha clínica. Usas la prueba y la prueba te permite decir si tu sospecha clínica era adecuada o era incorrecta. Digo eso porque realmente cuando uno mira sensibilidad, es decir, la posibilidad de que esa prueba te detecte el paciente que tiene la enfermedad, y hablamos de PCR específicamente, aunque depende un poco del método que lo tomas, el más usual, digamos, a través de la nariz, va a tener una sensibilidad que es menor del 70%. Eso quiere decir que de cada 10 pacientes que tienen una infección por SARS-CoV-2, de cada 10, 7 van a tener esa prueba positiva, pero 3 no. Entonces, digamos, entra mucho el juicio clínico, el tener imágenes y el tener, digamos, como la sospecha diagnóstica para poder hacer, digamos, el diagnóstico a pesar de tener una prueba negativa. Y lo digo porque, digamos, hablando un poquito de esto de las noticias falsas, una persona que tiene, digamos, bastante visibilidad en medios y en prensa, hace poco hablaba un poco de una experiencia que ella entendió como personal, porque era un familiar de la persona, en la cual la primera prueba fue negativa y decía, es que terrible, porque es que la prueba fue negativa y mi familiar sí estaba enfermo y los médicos se equivocaron. Y bueno, realmente en ese caso específico que tuve oportunidad de conocer, los médicos siempre sospecharon en SARS-CoV-2 y a pesar de que su primera prueba fue negativa, repitieron la prueba y salió, digamos, positiva. Y pasa lo mismo, digamos, con todas las pruebas diagnósticas. Si tienes una prueba diagnóstica, esa posibilidad de que salga verdaderamente positivo o verdaderamente negativo existe. Y te va a generar, digamos, cambios en tu impresión o no, dependiendo de qué tan fuerte era tu impresión diagnóstica al principio. Entonces quería como decir eso, porque finalmente ahora todo el mundo quiere ser médico y todo el mundo quiere entender mejor la situación. Y todo el mundo piensa que las pruebas son perfectas, las pruebas no lo son. No existe una prueba perfecta. Tienen verdaderos positivos, tienen falsos positivos, tienen falsos negativos. Eh, entonces, digamos que todo esto lo sabemos como médicos, pero la población general no. Y es, digamos, bastante importante como médicos darle a entender que las pruebas y nuestra sospecha diagnóstica tienen niveles de incertidumbre. Y precisamente en eso se basa nuestro arte. Como neumólogo, con ustedes tres y con todos mis estudiantes y pacientes, siempre les digo, cuando yo veo una imagen, cuando veo un caso clínico, les digo, no sé qué tiene el paciente, esta imagen puede ser 4 o 5 cosas diferentes, hay que hacer más, digamos, más pruebas y hay que buscar más cosas para intentar llegar a un diagnóstico. Ahora todo parece ser COVID-19 y no parece haber más enfermedades en nuestro armamentario. Entonces, digamos, eso lo decía como para tener en cuenta cuando intentemos explicarle esto a los familiares y a los pacientes. Indudablemente. Creo que tenemos dos ideas bien sólidas en este momento. La primera es que no hay terapias mágicas. No hay terapias mágicas. Y la segunda es que el diagnóstico requiere un juicio clínico, requiere una evaluación y una interpretación de las pruebas, como ha ocurrido en medicina toda la vida. Toda la vida hemos sabido que los laboratorios tienen sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, que todas las pruebas tienen una posibilidad de salir falsamente positiva o falsamente negativa. Y eso no va a cambiar ahora con el COVID. Eso es cierto. Quiero decirle a nuestras personas que nos escuchan
nuestros acompañantes esta noche, que pueden preguntar libremente por el chat. Les haremos las preguntas a nuestros colegas expertos en el tema. Y hay una pregunta que viene de taquito, dirigida un poco a mi ejercicio personal. ¿Las personas que toman hidroxicloroquina para tratamiento de enfermedades reumáticas están protegidas contra el virus? No. La respuesta es no, por lo que ya se ha dicho. La cloroquina y la hidroxicloroquina, si bien dentro del proceso fisiopatológico de acción terapéutica hay algunas cosas que pueden estar relacionadas con el mecanismo por el medio del cual el virus entra a la célula, no se ha demostrado que la hidroxicloroquina y la cloroquina sean terapia para este virus. No sé si quieren profundizar algún comentario al respecto, alguno de los tres. Sería también para agregar que el grupo de pacientes con este tipo de enfermedades como el lupus o cualquier otro que tenga un compromiso en las defensas o en su inmunidad es una parte de los grupos de riesgos para desarrollar enfermedad severa, de hecho. Entonces, digamos que deben estar doblemente protegidos por aquello de que son a la población a la que más toca cuidar por el riesgo que ellos tienen de presentar las complicaciones propias de la enfermedad. Y ya hemos visto personas jóvenes con enfermedades reumáticas con enfermedad muy severa. Y de lo otro, quizás para agregarle al hecho, es que sí nos preocupa de sobremanera la falta de existencia de este tipo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades reumáticas, donde está claramente demostrada la utilidad como antimalárico y no para el tratamiento con tanta incertidumbre en el coronavirus como tal. De ahí, de este aspecto, se desprende una pregunta también, y que nos hacen desde el chat. Si se encuentra la vacuna, y seguramente se encontrará, ¿los pacientes inmunosuprimidos podrían recibirla? Diego, ¿qué opina? Esto dependerá un poco del tipo de vacuna. Como sabemos, pues las vacunas pueden utilizar partes del germen o también se pueden hacer con el germen que se llaman vacunas hechas con el germen vivo atenuado. En general, cuando las vacunas están hechas con partes del germen, con antígenos, con proteínas, en este caso pues sería del coronavirus, pues son vacunas que no se encuentran contraindicadas para pacientes inmunosuprimidos y como las vacunas que tenemos ahora disponibles, pues tampoco se encuentran contraindicadas muchas veces para pacientes o mujeres en embarazo o personas de edad. Bueno, pero por otro lado, las vacunas que se hacen con gérmenes vivos atenuados generalmente están contraindicados en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, entonces dependerá un poco del tipo de vacuna. Esto es algo que se está desarrollando, que se está precisamente tratando de encontrar cuál es la mejor forma de generar una vacuna, y dependerá del tipo de vacuna que al final se vaya a desarrollar. De pronto, digamos que con la pregunta anterior sobre el uso de la hidroxicloroquina como prevención, nosotros tenemos en este momento, digamos, un vacío de evidencia. O sea, realmente eso no lo sabemos. El uso de la hidroxicloroquina en los betacoronavirus se basa en un estudio in vitro, de donde arrancó todo. Es un estudio in vitro que se hizo con el SARS-CoV-1. Y fue un estudio in vitro en el cual demostró que usando, digamos, dosis de cloroquina se evitaba que el virus se pegara al sitio de su adhesión, ¿sí? Entonces, de ahí salió, o me imagino yo, pues que de ahí salió la idea. Entonces, cuando yo digo que tenemos un vacío de conocimiento es porque realmente eso no está estudiado de manera formal. En este momento, hoy específicamente, salió publicado un trial que está empezando ahora en el Reino Unido,
cuya meta es dar tratamiento, o sea, digamos, aleatorizado, controlado, digamos, con estas variables controladas. Entonces, dar tratamiento a un grupo de pacientes de alto riesgo. Grupo de pacientes de alto riesgo quiere decir personal médico y paramédico. Entonces, ellos van a intentar darlo, son, digamos, ellos buscan dar estos 40.000, o sea, digamos, enrolar 40.000 personas paramédicos para determinar si esto tiene algún impacto. Pero realmente lo que sucede es que no hay información. O sea, digamos, el vacío de información existe, como para hacer la claridad. Y si tú tienes un vacío de información, no quiere decir, oiga, esto me suena bien, yo me lo voy a tomar. No, porque realmente no funciona así. Simplemente no hay evidencia suficiente para sugerir a una persona que haga esto. Y lo que sí existe es evidencia suficiente para saber que si tú tomas un medicamento como hidroxicloroquina o cloroquina y tienes una edad y tienes unos factores de riesgo y estás tomando otras medicaciones concomitantes, puedes tener un riesgo de tener complicaciones. Entonces, esa información sí está. Tú tienes que balancearla contra el beneficio que debe aún ser demostrado y que no está demostrado. Sí, gracias. Hay una pregunta muy interesante que nos lanzan desde el chat y es la siguiente. ¿Existe alguna explicación médica para saber por qué a una persona que le dio el virus, es decir, tuvo virus, COVID, hizo la enfermedad, y por qué le vuelve a dar? ¿Por qué no queda inmune? ¿Sí es cierto eso? ¿Sí existe, la persona le puede volver a dar? ¿Qué opinan de eso? No, la información es que, digamos, lo que pasó, o sea, digamos, ¿de dónde sale esto? Es de Corea, que tenían, digamos, un adecuado sistema de búsqueda y de contactos. Y entonces pacientes que tenían la infección, que se consideraban curados, se les hacía nuevos tamizajes y podían tener PCR positiva. Pero PCR positiva no quiere decir que el paciente tenga una infección, digamos, activa. Lo que tú estás detectando son partículas virales que el paciente todavía puede tener, ¿no? Pedazos que detecta la prueba, pero que no están generando, digamos, una infección y que adicionalmente a esto lo que significa es que no es contagioso. O sea, yo digamos que esa información sí es clara que no. O sea, hasta este momento realmente, si a ti te da, ya te dio. Y si nosotros, digamos, extrapolamos la información que hay de SARS-CoV-1, que esperaría uno que fuera similar, la inmunidad establecida por el SARS-CoV-1 lleva 10 años. O sea, digamos que si a ti te dio SARS-CoV-1, tú tienes anticuerpos presentes hasta 10 años después de que te dio. Entonces, es como para aclarar esa parte. ¿Algún comentario adicional, Diego o Hugo, con relación a la pregunta? No, yo creo que está lo que dice Jorge. Bien. Estamos ya terminando, ya son las 7:51. Vamos a dejar un poco las malas falsas noticias y digamos qué estamos haciendo bien y qué hay que seguir haciendo. Por ejemplo, en tratamiento, Jorge, ¿cómo se ha ido depurando la parte terapéutica en estos últimos semanas de más experiencia con el tratamiento? Yo sé que la pregunta no es fácil. La pregunta no sé si era para buena noticia o no. Bueno, digamos que realmente a medida que sale la información, hemos ido, digamos, depurando por decirlo de alguna manera, protocolos. No son realmente protocolos, es que venimos usando como la base de terapéutica. Yo creo que posiblemente lo que más hemos hecho es cambiar, por lo menos en el hospital, cambiar la óptica con que vemos al paciente que se va a deteriorar. Entonces, tenemos unos umbrales para considerar ventilación mecánica más digamos, más pequeños. Lo mismo, digamos que la sospecha diagnóstica que también ha mejorado, inclusive por fuera de lo que normalmente estábamos acostumbrados a hacer, se han venido haciendo diagnósticos de pacientes que llegaban por otra cosa diferente a síntomas respiratorios.
Y bueno, digamos que en cuanto a tratamiento, pues no es un protocolo, estamos intentando hacer alguna experiencia con lo que estamos usando, determinar qué efectos adversos estamos teniendo y vamos adaptándonos rápidamente, intentando adaptarnos rápidamente a la información. Yo creo que una cosa que nos ha pasado, y digamos que es como una crítica, pero no solamente a nuestra institución o a la ciudad o a nuestro país, sino desde el punto de vista mundial, lo que sucedió es que con HCQ se concentró la búsqueda de una respuesta con HCQ y digamos, la mitad de los estudios clínicos en este momento activos con tratamientos tienen alguna forma de HCQ o algo parecido. O sea, digamos que estamos enfocando nuestras baterías en esta medicación. Y esto nos pasó, bueno, porque por varias cosas. Uno, porque fue la primera cosa que empezaron a usar con los estudios de Raúl en Marsella. Y entonces como que todo el mundo se fue para allá y compró la hidroxicloroquina. Eh, y la otra cosa es Trump. O sea, digamos que finalmente uno no se puede llevar a mentiras. Digamos que la información que mueve el presidente de Estados Unidos es tan importante que sea cierto o falso, todos están intentando buscarle una respuesta de hidroxicloroquina. Y yo creo que en cualquier otra enfermedad, el número de estudios negativos con hidroxicloroquina hubiera hecho que hubiéramos abandonado terapia. Pero encontramos algún fallo metodológico y bueno, sigamos usando porque este estudio tenía algo de fallo, o si lo usamos tal vez antes, o si lo usamos tal vez mucho antes, o si lo usamos a mayores dosis. Entonces necesitamos tener toda la información clara con HCQ. De nuevo, se ha ido mucha de los estudios que posiblemente debieran estarse haciendo en otras cosas con HCQ y eso es algo de lo que está pasando hoy día. Es que desafortunadamente tratar con el anhelo es muy complicado. Gracias. Tratar con el anhelo no lleva a buenos resultados. Hay una pregunta muy interesante en donde nos preguntan si es cierto que el COVID-19 puede mutar a otro virus. Estaba tuya, Diego. Sí, Diego lo bueno, esta también ha sido, bueno, se han escuchado noticias falsas a este respecto, ¿no? Alertas injustificadas con las mutaciones del coronavirus. De hecho, es algo normal que el coronavirus mute y no solo en este virus, hay muchas otras infecciones virales en las cuales el germen, el virus muta, como por ejemplo el virus de la influenza o incluso virus que causan infecciones crónicas como el virus del VIH o el virus de la hepatitis C. Y estas mutaciones deberíamos considerarlas como normales, pero estas mutaciones en cierto sentido podríamos llamarlos en algunos casos mutaciones positivas que pueden darle algún beneficio al virus en el sentido de sobrevivir más, por ejemplo, pero también pueden ser mutaciones negativas que pueden hacer que el virus, bueno, prácticamente desarrolle alguna mutación que lo lleve a que se autoaniquile, ¿sí? O mutaciones neutras que en general, en las cuales el virus no gana ni pierde nada a nivel de su comportamiento biológico. Entonces, las mutaciones que tiene el virus son mutaciones normales, no lo van a convertir en un virus diferente. Bueno, estas mutaciones, pues como lo comenté, pueden ser positivas, negativas o neutras, pero lo único cierto al día de hoy es que a pesar de estas mutaciones que se han detectado en el coronavirus, bueno, ninguna de estas, bueno, parece que ha cambiado el comportamiento del virus, sobre todo cuando tenemos en cuenta la tasa de mortalidad, la letalidad que tiene el virus. Muchas gracias, Diego. El cierre de esta presentación nos tiene que llevar a que sepamos que tenemos un grupo de profesionales en la ciudad que está trabajando de una manera honesta, sólida, consciente, pegados a la literatura médica vigente, que esa es la manera de resolver el problema.
o por lo menos de enfrentarlo. Trompada. No es haciendo más escándalo, el que más escándalo hace. Esa no es la manera. La manera es estudiando. Siempre va a salir, la ciencia es la que nos va a sacar adelante, lo dijo hace algunas semanas el filósofo español Sabater. Y yo quiero darle las gracias a Jorge, a Diego, a Hugo, por estar aquí con nosotros, por habernos expuesto estas precisiones, habernos hecho estas precisiones. Tal vez hay alguna otra pregunta. Vamos a mirar. El doctor Derek de la Rosa me hizo un comentario sobre un antipsicótico viejo como la clorpromazina y este virus. No tengo ni idea. Derek, me corchaste. La clorpromazina, ¿saben alguno de ustedes algo de la clorpromazina y el virus? No, por ahí hay unas noticias en unos periódicos un poco amarillistas donde salió unas informaciones que realmente estuve buscando algo al respecto, pero no encontré ninguna fuente sólida en el cual pueda yo basarme para decir que hay unos estudios serios que indiquen eso. Acuérdense que también no solamente con la clorpromazina han salido estudios, sino también incluso con antiparasitarios como la ivermectina, que salió un estudio, si no estoy mal, australiano, en el cual también con baja solidez y sin ninguna evidencia clínica uno pudiese llegar a decir que sería una estrategia más para utilizar en esto. Aparte de eso, lo único que tendría que decir es que siempre consultemos fuentes serias y si hay alguna fuente, intentemos que tenga un soporte por algún otro lado. También hemos visto a científicos dar noticias falsas, como la primera que usted dio, que era una persona que realmente tenía unos, digamos, galardones que ostenta y que lo hacen creer que esa información sea más verídica a personal inclusive de trabajadores de la salud y más aquellos que no están, como bien dijo el doctor Quintero, entrenados en saber estas cosas. El estudio que comenta el doctor Derek es un estudio que va a empezar en Francia que se llama Recovery. Con esto, y digamos como decía ahorita Hugo, realmente en algún momento yo llegué a pensar si existe algún medicamento que in vitro no tenga efecto, porque vas a encontrar ivermectina, famotidina, de pronto, como decía ahora Derek, con antipsicóticos. O sea, vas a encontrar muchos medicamentos que in vitro aparentemente hacen algo. Pero pasar de in vitro a llegar a decir que una medicación funciona, obviamente hay un tramo grande de distancia. Entonces, muchas cosas vamos a encontrar en el camino. De nuevo, el hecho que algo funcione in vitro o que suene bien a los oídos de uno no quiere decir que va a funcionar. Y los efectos adversos tienen que sopesarse en cada terapéutica que se vaya a emplear. Para eso son los estudios clínicos. O sea, la buena ciencia no va a cambiar por el COVID. ¿Sí? O sea, lo que hagamos bien hecho nos va a servir. Lo que hagamos mal hecho nos va a hacer daño. Entonces, eso no pelea con la información. La razón no pelea con nadie. La razón no pelea con nadie. Y por supuesto, si hacemos mal las cosas y creemos en las malas noticias, lo que hacemos es que retrocedemos y nos vamos para atrás y volver a recorrer el camino. Vamos a perder tiempo valioso de la vida de nuestros pacientes. Yo quería, si puedo, Elías, una última cosa, porque esta me impactó ayer mucho. Bueno, lleva como 2 o 3 días en camino y como noticia falsa creo que vale la pena decirlo, y es la parte de los tapabocas para hacer ejercicio. Entonces, todo digamos, el mare magnum de información se originó de un
caso que pasó en China de un joven que hizo un neumotoraje espontáneo mientras hacía ejercicio con un tapabocas convencional, o sea, no una alta eficiencia, no una respirador de alta eficiencia, sino un tapabocas convencional. Y realmente entonces la teoría es que el pulmón se topea, ¿sí? O sea, como está la máscara, no sale el aire y ¡pum!, explota. Y bueno, salió publicado en Semana, de hecho, hace un par de días y obviamente cuando uno se pone a explicarles que es imposible que esto pueda suceder, pero es que pasó, doctor, y es que pasó porque podía pasar porque los neumotorajes espontáneos ocurren todos los días, solo que este tenía tapabocas porque ahora todo el mundo tiene tapabocas, pero no tiene nada más. Entonces, mucho cuidado, como decirles, o sea, de dónde sale la información para poder llegar a poder analizarla adecuadamente. Siempre buscar de dónde sale la información. Sí, una forma de evitar las noticias falsas es buscar de dónde sale la información, contrastarla con otras fuentes, tratar de, al contrastarla, de buscar fuentes más sólidas. Una pregunta que nos hacen ya fue respondida: el sol y las altas temperaturas no nos protegen del coronavirus. Bueno, entonces ahora sí, yo creo que ya damos por terminada la sesión. Nuevamente, muchas gracias a ustedes, a Jorge, a Diego, a Hugo. Muchas gracias por asistir. A todos los que nos escuchan, por favor, es más lento, la difusión es más lenta de las buenas noticias que las malas corren más rápido. Pero por favor, díganle a la gente que no crean en cantos de sirena y que oigan a estos doctores que están trabajando todos los días en esto y que saben lo que están haciendo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.